Nos hemos adentrado en un libro sumamente interesante, el libro de Samuel, el último de los profetas, el último de los jueces, perdón, del Antiguo Testamento. Sin duda también un profeta, a pesar de que la Biblia tenga muy clasificados y definidos los profetas. Samuel, en su propio haber, en su propio espacio bíblico, pues le da protagonismo y vida a una de las figuras más importantes, junto con Moisés, del pueblo hebreo, desde el punto de vista inclusive histórico, que es el rey David. Con Samuel, el pueblo hebreo comienza, como lo hemos ya definido en otras oportunidades, a tener una identidad como nación. Y todas las variables que implica ser nación, es tener reyes, tener autoridades, tener fronteras, tener ciudadanía, tener territorios que defender, tener enemigos. En estos tiempos se podía ver esta figura de los enemigos más palpable, porque ahí no había, como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, ni ONU, ni OEA, ni cascos azules. Ahí o te defendías o te mataban, o te defendían o te colonizaban. Y era una constante lucha por territorios. Las riquezas inclusive no estaban centradas que si en el petróleo, que si en los minerales, sino eran sobre todo las tierras, los que tenían cercanía a las aguas, a los recursos naturales, a tierras productivas. Entonces, sin duda, en este libro de Samuel vamos a conseguir mucho en qué detenernos, y para la gloria de Dios, pues seguiremos avanzando en esta serie, la cual no tiene otro propósito sino de conocer la palabra de Dios, conocer la historia de la salvación y tener espacios de recrear nuestra mente en pensamientos distintos a la rutina que a veces nos propone la misma ritmo de vida tan vertiginoso que tenemos a muchos de los que nos tocó vivir en estos tiempos. Hoy vamos a conocer una historia ultra conocida. Si nosotros pudiéramos definir la vida de David en dos características para el común, ¿quién fue David? Fácilmente pudieran haber dos características muy comunes que ustedes mismos ya pudieran ir contestando de manera mental y ver si coinciden con mi afirmación. La primera, bueno, fue un rey. Y la segunda, previo a ser rey, fue el que venció a Goliat. La historia de David y Goliat, muy conocida, inclusive socializada y enseñada en muchos contextos de la vida, y tomado como metáfora para, para lo que puede significar en tu vida un Goliat. Por ejemplo, una enfermedad puede ser un Goliat, una situación económica difícil puede ser un Goliat, y como David desde su nada, desde su fe, pues venció a Goliat. Entonces, esa imagen ya de por sí es muy pedagógica, te invita a recrear muchas cosas. Tú puedes luchar contra tu situación económica, tú puedes luchar contra tus obstáculos, tú puedes luchar contra tus enfermedades, tú puedes luchar contra todo lo que va contra corriente. Entonces, todo el mundo en sí mismo, dentro del mundo, desde el punto de vista de la fe, puede significar un Goliat. Yo no me voy a salir mucho de esa línea, pero sí vamos a contextualizar un poquito la historia, y solamente nos vamos a centrar en 10 versículos de toda esta larga historia que está en el capítulo 17 del primer libro de David, porque es una historia muy contextualizada. Goliat representaba a los filisteos, de hecho los filisteos, como nombre, esa palabra filisteos en sí mismo podía representar muchas culturas propias o muchas representaciones sociales de un contexto. Vamos a poner un ejemplo. En Venezuela, la forma de hablar, de comer, de expresarse de una persona del occidente no es la misma a la de un oriental, pero todos son venezolanos, o todos somos venezolanos. Entonces eso quiere decir que para el ser filisteo, de repente de los filisteos también había grupos muy distintos, pero los filisteos en esencia representaban en ese momento y contexto histórico todo lo que eran los enemigos de los hebreos. Y para el momento puntual en que se hace esta fotografía histórica de David y Goliat, el rey no era David, era Saúl, que tenía un ejército. De hecho, los hermanos de David, en su gran mayoría, eran
parte de ese ejército. O sea, luchaban porque era la época en que, bueno, había guerreros, había personas que combatían, que defendían fronteras, que defendían el arca. El arca de la alianza, que era muy significativa para el pueblo de Israel, que luego se le hará el templo, porque ya el arca viajaba en una tienda que, bueno, siempre era una tienda nómada. Entonces, hasta que Dios le dice a David que construya su iglesia, su templo, y en ese templo él reposará. Y esto también lo veremos más adelante, porque, como les digo, estos libros de Samuel se prestan para muchas historias. Es un libro donde posiblemente contextualmente en esta serie nos vamos a detener bastante. Llega Goliat, él era un guerrero. Yo me imagino que sería como comparar en estas historias, si no me equivoco, griegas, de Aquiles, Héctor. Era como el Aquiles aniquilador de los filisteos. Aquiles para los griegos y Goliat para los filisteos. O sea, y separa a Goliat, que además las características de este personaje es que era un gigante, o sea, una persona que medía más de 2 metros, que imponía miedo, que tenía una artillería, una armadura que era impenetrable. Entonces se hacía difícil plantearse una lucha en igualdad de condiciones, además con alguna esperanza de vencerlo. Goliat se presentaba con mucha arrogancia, o sea, y justamente dentro de su arrogancia, Goliat desprecia propiamente inclusive a los suyos. O sea, hace a los suyos aparte como una insignificancia. O sea, yo voy a luchar por mi pueblo. O sea, él mismo se impone por su propia arrogancia y autoconfianza del poder que él mismo tenía. Y se presenta y le presenta a los hebreos la posibilidad de que escojan a su mejor guerrero para que luche con él. Y los demás solamente van a ser espectadores. Es un poquito también recrear esta imagen de lucha entre Héctor y Aquiles. Que en el punto de vista de la narrativa que implicó la guerra de Troya, bueno, en esa oportunidad puntualmente vence a Aquiles. Pero al final, en cierta forma, los dos terminan muy derrotados, ¿no? Después de esa batalla. Entonces Goliat hace con ese acto prepotente propio del que confía solamente en sus propias fuerzas y carece de humildad. Y bueno, para los hebreos era un desafío que nadie quería asumir. Esa es la realidad. Saúl, ni siquiera el mismo Saúl, que también tenía características de guerrero, se plantea la posibilidad de luchar contra Goliat. Además, los reyes, como los gobernantes de hoy, no se ensucian las manos con las guerras, mandan a los soldados a que se maten por ellos, ¿no? Eran otros tiempos. David no tenía esas características. David sí fue un conquistador nato, un gran guerrero. Antes de llegar al versículo que vamos a leer, ante esta gran disyuntiva, David llega al campo de batalla para llevarle comida a sus hermanos, enviado por su padre Jesé, y se consigue aquella situación, ¿no? De que, wow, o sea, ¿qué está pasando aquí? Bueno, que tenemos un guerrero que nos está desafiando. Y hay unas palabras que están en el versículo 32 que David le dirige directamente a Saúl. O sea, David no habla directamente con el rey y le dice: no hay por qué tenerle miedo a ese. Y se ofrece para pelear con él. Yo me imagino que ante la carencia de candidatos era preferible mandar a cualquiera a caer derrotado bajo la simple premisa o simple realidad de que todos eran unos cobardes o que nadie se atrevía a confiar. Porque fíjense que hasta este momento nadie plantea incluir a Dios en esa lucha, y eso también es importante destacarlo. Aunque era un pueblo creyente, estos guerreros no se plantean: vamos nosotros a luchar con Dios, como lo habían hecho con Josué, inclusive en periodos previos con Sansón o con otros jueces puntuales. Aquí no entra en el debate Dios. Aquí era yo guerrero solo versus este guerrero solo. Bueno, llega ese momento y aquí sí empiezo yo a leer desde el versículo 41. El filisteo, que era Goliat, se acercó más y más a David y precedió por el que llevaba su escudo, y cuando lo vio, lo despreció porque era un jovencito. Fíjense ustedes, o sea, ya de por sí era humillante que el mejor guerrero que ofrecía a su enemigo era un muchacho sin ningún tipo de gracia, de musculatura. Y dice Goliat: ¿crees que soy un perro para que venga
a amenazarme con un palo, porque ya ahí te dice exactamente el contexto. David ni siquiera pudo colocarse la armadura de Saúl, porque aquello le quedaba grandísimo. Entonces David fue con un palo y con lo que él tenía, ¿no? Pero además, aquí esta parte es clave. Goliat introduce a sus dioses, y aquí entonces la batalla cambia de nivel. Porque Goliat en el versículo 44 dice: que mis dioses te maldigan, ven a atacarme para poder así tirar tu cuerpo a las aves de rapiña y a las fieras salvajes. David le respondió: tú vienes a pelear conmigo armado de jabalina, lanza y espada. Yo, en cambio, te ataco en nombre de Yahvé, Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Qué bueno este punto, porque David introduce a Dios en su confianza. O sea, yo no vengo a pelear contigo, sino solamente en nombre de aquel que es Señor de nosotros, es nuestro Dios. Yo vengo a pelear contigo bajo esos términos. Hoy te entregará Yahvé en mis manos, te derribará y te cortará la cabeza. Hoy mismo daré tu cadáver y los cadáveres del ejército filisteo, a las aves de rapiña y a las fieras salvajes. Toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Y sabrán todas esas gentes que Yahvé no necesita espada o lanza para dar la victoria, porque la suerte de la batalla está en sus manos. Esa parte, por favor, no la borren de sus conciencias. La suerte de las luchas que damos en nuestras vidas no depende ni de cuánto dinero tengamos, ni de cuántos contactos tengamos, ni de cuántas espadas o armas tengamos, ni cuántas cosas acumulemos. Toda batalla está en las manos de Dios cuando se las entregamos. Porque aquí el punto es que David no le pide a Dios la fuerza de Sansón. David pide la presencia de Dios en la lucha. Fíjense que entonces en el versículo 48 dice que es el filisteo el que se lanza contra David. O sea, ya no es distinto, ya no ven tú a golpearme, es que yo voy contigo y te voy a... metió rápidamente su mano en la bolsa, sacó la piedra y se la tiró con la honda. O sea que David lo que tenía era como una china, nosotros decimos en Venezuela, que era para lanzar piedra. Pero vean la dirección de esta piedra. La piedra alcanzó al filisteo hundiéndosele en la frente. Este cayó de bruces al suelo. David entonces corrió y se puso encima de su cuerpo, tomó la espada y lo remató cortándole la cabeza. Los filisteos, al ver muerto a su campeón, huyeron. Así pues, sin otra arma que una honda y una piedra, David derrotó al filisteo y le quitó la vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es muy importante porque inclusive yo quiero, como les digo, esto da para mucho, ¿no? Colocarme un poquito en la figura de Goliat, que a veces nosotros podemos tener tantas seguridades, o sea, podemos tener una armadura para protegernos de tantas cosas, y no voy a menospreciar lo que voy a decir, porque el tema de la pandemia está muy grave en toda parte del mundo. Pero es como la persona que constantemente se coloca el tapabocas, se coloca el face shield, el protector plástico para los rostros, usa guante, carga un gel encima, no sale para ninguna parte, no abre la ventana, no llama, no visita nada. O sea, cumple con todas las medidas de seguridad. ¿Dónde tiene puestas sus seguridades? Es la pregunta. En todos estos artefactos que son necesarios, todos estos artículos, ojo, que son de salud y responsabilidad, porque es tu salud más la salud de los demás. En eso estamos claros. Pero la pregunta no es esa. La pregunta no es qué estás haciendo para cuidarte. La pregunta es ¿dónde están puestas tus seguridades? Y ahí tienes el ejemplo de Goliat. Goliat, lo último que él maquinó en su mente era que una piedra podía desmayarlo o desequilibrarlo, una simple e insignificante piedra, para que cayendo al piso fuera una ventaja para aquel que era muy débil ante él físicamente, y con eso le remataran su vida y perdiera su vida en una batalla desproporcionada desde el punto de vista físico y de armamento, pero donde David supo sacar ventaja, inspirado por la irracionalidad de su fe. Una fe no racional. O sea, es como cuando Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Cuando él entra en razón es cuando se empieza a hundir, porque actúa y después piensa. O sea, David, yo no sé su nivel de fe, o también si él quería tener un nivel de ayuda o un nivel de confianza, o sencillamente como se diría una muchachada, pero le salió bien porque la supo construir desde Dios.
Entonces nosotros no podemos ir a ninguna batalla sin Dios. Y puedo asegurar que ninguna batalla a la que vayamos con Dios vamos a salir derrotados. Ninguna. Porque una cosa es las batallas que tienen que ver con la protección de la vida, con la protección de la gracia, con erradicar un pecado en tu vida o en mi vida. Esas son las batallas que Dios lucha por nosotros, donde está en seguridad nuestras creencias, nuestra fe. Y otra cosa es que se para un malandro enfrente de mi calle, o enfrente a mí en la calle, perdón, me saque un arma y yo le diga: en el nombre de Dios dispárame, porque esa bala no va a penetrar mi cuerpo, porque eso sería un acto no solamente de irracionalidad, sino con el permiso y el perdón que ustedes, el respeto que ustedes se merecen, es un acto de estupidez. Entonces no es esas las batallas. Lo que el texto nos rescata es cómo yo le permito a Dios entrar en mi vida para destruir a los Goliat que me tienen intimidado, que me tienen paralizado, que me tienen esclavizado. Y entre esos está, repito, el pecado, aquello que pone en riesgo mi fe, aquello que pone en riesgo mi familia, aquello que pone en riesgo mi inteligencia, aquello que pone en riesgo mi forma de entender la vida y de darle trascendencia a mi vida. Esto lo vamos a unir con el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, que ustedes inclusive cuando vean el título capaz hasta se puedan extrañar, porque el título es Pedro y Juan sanan a un hombre tullido. Y es difícil pensar en un hilo, o sea, que tiene que ver David y Goliat, que era una batalla, con Pedro y Juan, pero sobre todo quedémonos con Pedro y el tullido. O sea, ¿qué tiene esto que ver? Lo único que yo voy a colocar como un factor común es la presencia de Dios. Cuando solamente lo que tenemos para dar una respuesta a una situación de vida es Dios. ¿Y qué ganancias puede tener ello? Dice el texto que un día Pedro y Juan subían al templo para la oración, y eran las 3 de la tarde. Acababan de dejar allí a un tullido de nacimiento. Todos los días lo colocaban allí junto a la puerta, que es una de las puertas del templo, para que pidiera limosna a los que entraban en el recinto. ¿Quién sabe si la persona que lo colocaba allí después lo que hacía era quitarle todo el dinero? Y entonces el hombre lo que era un trabajador de alguien, así como la gente que hace la trata de personas, la explotación de personas, que pone a otros a producir bajo condiciones indignas de destrucción moral y ética, y después le quitan lo que tiene. Pero no, capaz también pudiera ser, como dice, que lo colocaban allí y después lo quitaban, pareciera que el hombre era una suerte de accesorio económico. Pero aunque no fuese así, lo cierto es que el tullido estaba allí. Cuando Pedro y Juan estaban para entrar en el templo, el hombre les pidió una limosna. Fíjense ustedes lo que el hombre pide y vean lo que recibe. Por el simple hecho de que lo que llevaba Pedro encima no era dinero, era Dios. Pedro con Juan al lado, fijó su mirada y le dice: míranos. El hombre lo miró esperando recibir algo, pero Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre del Mesías Jesús, el Nazareno, camina. Y tomándolo de la mano derecha lo levantó. Inmediatamente tomaron fuerza sus tobillos y sus pies, y de un salto se puso en pie y empezó a caminar. Luego entró en el templo con ellos, en el recinto del templo, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alababan a Dios y lo reconocieron. Es el tullido que pedía limosna junto a la puerta hermosa, y quedaron sin palabras, asombrados por lo que había sucedido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ustedes recuerdan que una de las afirmaciones que decía David a Goliat era: te voy a derrotar, te vas a caer y vas a ser alimento de las aves de rapiña, de las fieras salvajes, pero así el mundo va a ver el poder que tiene el Dios de Israel, el Dios que lucha con nosotros. Vean el mismo contexto que sale en este texto. Cuando termina el milagro, la gente queda sorprendida porque veían cómo Dios, empezaron a alabar a Dios porque reconocieron el poder que Dios había tenido a través de Pedro, y gracias a que Pedro no tenía oro, ni plata, ni riqueza, ese tullido caminó. Porque ¿qué fue lo que le pudo dar Pedro? Dios, su fe en Dios. Lo mismo que David. ¿Por qué David triunfó ante Goliat? Por su fe en Dios. Porque incluyó a Dios en la respuesta ante una necesidad. Esa es la gran enseñanza y la gran clave de este momento de encuentro con nuestro Señor.
que tenemos la gracia de compartir, porque para mí también es una enseñanza, para mí también es una formación. Yo solamente me encomiendo a Dios y le pido que Él coloque las palabras adecuadas para yo también aprender de lo que estamos aquí recogiendo. Qué bonito poder enlazar dos textos tan distintos dentro de una misma lógica. Dios presente, Dios vence. Esa pudiera ser la frase. Dios donde está presente, vence o vencemos con Él. Pero insisto, ese vencer va de la mano, donde Dios no pierde su esencia y su naturaleza. Señor, yo me compré este billete de lotería, te lo coloco, te lo regalo a ti para que juntos ganemos. ¿Qué riqueza va a sacar Dios de eso? ¿Qué alabanza va a tener Dios en eso? Señor, que este proyecto económico se me dé para que yo pueda comprarme el apartamento, para que yo pueda comprarme mi carro, para que yo pueda pagarle una buena educación a mi familia. ¿Qué elemento de alabanza tiene Dios en eso? Diferente es cuando nos encontramos ante un Goliat o me encuentro tullido ante un pecado que me tiene doblado, una necesidad emocional, una falta de control ante emociones como la ira, como la desesperación, como la tristeza, como la soledad, como la angustia. Y ahí ante esos Goliat que me arropan y me dicen, conmigo no vas a poder, y además te tengo tullido, te tengo inmóvil, necesitas de otros para movilizarte, me consigo a un David que rompe esas cadenas, que rompe esas barreras, y además un Pedro que me dice, no te puedo solucionar tus problemas económicos, no te puedo solucionar tus necesidades de hambre, no te puedo solucionar tus necesidades de techo, pero te puedo dar de lo que tengo a Dios. Y cuando Dios te hace retomar tu movilidad, tu salud, tu capacidad de pensar, de ver cosas que antes no veías porque estabas tullido, ahí entonces tu vida empieza a cambiar porque las soluciones derivan de ti mismo. Señor, yo en vez de pedirte dinero, lo que quizás debía haberte pedido es que me quitaras esta parálisis para poder trabajar. Señor, yo en vez de pedirte que destruyeras a aquella persona que me hacía daño y que la aplastaras y que le cortaras no la cabeza, sino la lengua, porque bastante que habla de mí y me destruye. En vez de pedirle eso, Señor, yo te pido que acabes con el Goliat que me afecta desde esa percepción. De repente es importante que nos separes, pero que también actúes en esa persona y actúes en mí para que sanes, para que saques a esa persona del Goliat del chisme, de la destrucción, del bullying, de lo que quieran llamar, y a mí también me saque de este cuadro de victimización, donde yo siempre me siento el pobrecito, el que nadie me quiere, todos me odian, voy a comer gusano. Ese tipo de vivencias, de potencia, es lo que nos regalan estos textos de hoy. Repito, porque donde está Dios presente y donde incluimos a Dios como respuesta a un problema para obtener una solución, ahí siempre vamos a vencer. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.